Hola a todos, mi nombre es Mariana Rúa. El tema de esta actividad es cómo afecta la radiación a los tejidos vivos y en este video les voy a explicar eh, los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes. Cuando una persona o un ser vivo se expone a la radiación, las partículas o los rayos pueden alterar las células, el ADN y los tejidos del cuerpo. Estos efectos dependen del tipo de radiación, de la dosis recibida y del tiempo transcurrido desde la exposición. A continuación, veremos cómo se clasifican según el tiempo de aparición, desde el punto de vista biológico y según la dosis. Bueno, primero tenemos los efectos inmediatos o agudos. Estos aparecen poco tiempo después de recibir una dosis alta de radiación, normalmente en horas o días. Entre los ejemplos más comunes está el enrojecimiento de la piel, las náuseas y la caída del cabello. Estos efectos ocurren porque la radiación destruye las células que se dividen rápidamente, como las de la piel, la médula ósea o las mucosas intestinales. En cambio, los efectos tardíos o crónicos se presentan meses o incluso años después de la exposición, incluso con dosis bajas acumuladas. Aquí podemos encontrar el cáncer, las cataratas, la fibrosis o la esterilidad permanente. Estos daños ocurren cuando las células no logran repararse correctamente con el paso del tiempo. Bueno, desde este enfoque tenemos el punto de vista biológico, tenemos dos efectos somáticos y genéticos. Los efectos somáticos afectan solamente al individuo expuesto. Por ejemplo, quemaduras, cáncer, leucemia o alteraciones en tejidos y órganos. El daño se queda en el cuerpo irradiado y no pasa a la descendencia. Por otro lado, los efectos genéticos afectan el material hereditario, es decir, el ADN de las células reproductoras. Estos cambios pueden transmitirse a los hijos causando mutaciones, malformaciones o enfermedades hereditarias. En este caso, el daño no se ve en quien fue irradiado, sino en las generaciones futuras. El tercero sería según la dependencia de la dosis. Aquí encontramos dos tipos, los efectos deterministas, que son los no estocásticos, y los efectos estocásticos. Como efectos deterministas, tenemos que ocurren solo cuando la dosis supera un cierto umbral. Mientras mayor sea la dosis, mayor será la gravedad del daño. Algunos ejemplos son el eritema cutáneo, la necrosis o el síndrome de irradiación aguda. Esto sucede porque existe una cantidad mínima de radiación necesaria para producir las lesiones visibles. Por otro lado, tenemos los efectos estocásticos que no tienen umbral, es decir, que pueden presentarse incluso con dosis bajas. A medida que la dosis aumenta, crece la posibilidad, pero no la gravedad del efecto. Los ejemplos más comunes aquí son el cáncer y las mutaciones genéticas, ya que basta con que solamente una célula resulte dañada para iniciar el proceso. Bueno, en resumen, los efectos biológicos de la radiación pueden variar mucho según la dosis, el tiempo de exposición y el tipo de célula afectada. Por eso, en la radiología y en la medicina nuclear es tan importante aplicar siempre las normas de protección radiológica con el principio de usar la dosis más baja posible que permita obtener un buen diagnóstico de calidad. La dosis absorbida, o conocido a nivel global con la sigla D, es la cantidad de energía que la radiación, como los rayos X o los neutrones, dejan en un tejido por cada kilogramo de masa. Este se mide en Gray, conocido a nivel global con las siglas GY, donde un Gray equivale a un Joule por kilogramo. Por ejemplo, un Gray de rayos X y un Gray de neutrones depositan la misma energía, pero no causan el mismo daño, lo cual nos lleva al siguiente concepto: la dosis equivalente, conocida a nivel global por la sigla H, ajusta la dosis absorbida según el tipo de radiación. No todas las radiaciones son igualmente peligrosas. Por ejemplo, las partículas alfa son mucho más dañinas que los rayos X. Para esto usamos un factor de ponderación de radiación, o conocido como WR. Los rayos X y los electrones
tienen un WR de 1, los protones tienen un WR de 2, los neutrones entre 5 a 20 y las partículas alfa tienen un WR de 20. La dosis equivalente se mide en Stewart y nos dice cuánto daño biológico puede causar cada tipo de radiación. Esto estaría dado por esta tabla en la cual vamos a identificar el valor de WR para cada uno de los tipos de radiaciones que hay. La dosis efectiva, conocida con la sigla E, mide el riesgo total para todo el cuerpo, incluso si la radiación solo afecta una parte. Aquí entran los factores de ponderación tisular, o WT, que reflejan cuán sensibles son los órganos a la radiación. Por ejemplo, la médula ósea y el colon tienen un WT de 0.12, las gónadas de 0.08 y la piel solo 0.01. La dosis efectiva también se mide en Stewart y nos ayuda a estimar el riesgo total para la salud del cuerpo humano o un cuerpo irradiado. En resumen, la dosis absorbida mide la energía depositada en Gray. La dosis equivalente ajusta el daño según el tipo de radiación en Stewart y la dosis efectiva calcula el riesgo total para el cuerpo, también en Stewart, y cada una nos da una pieza clave para entender y protegernos de la radiación. Hola, buenas tardes, mi nombre es Jennifer Quintero y en este video voy a explicar los tipos de lecciones en el ADN inducidas por la radiación, cómo se producen y cuáles son sus efectos biológicos más importantes. El ADN es el componente más sensible de la célula ante la exposición a radiaciones ionizantes y no ionizantes. Comprender cómo se daña, cómo se repara es esencial para entender los efectos de la radiación en los seres vivos. El ADN está ubicado en el núcleo de la célula y contiene toda la información genética necesaria para el funcionamiento, crecimiento y reproducción de los organismos. Aunque la radiación también puede afectar otras partes de la célula, el ADN es el blanco más crítico, porque un daño en su estructura puede alterar la información genética o incluso impedir que la célula sobreviva. ¿Cómo se producen las lesiones en el ADN? La radiación puede dañar el ADN de dos formas principales. En un daño directo, cuando las partículas de radiación impactan directamente las moléculas de ADN rompiendo sus enlaces químicos, o en un daño indirecto, cuando la radiación interactúa con otras moléculas, especialmente con el agua, generando radicales libres altamente reactivos que después atacan el ADN. El ADN, en ambos casos, el resultado es la alteración de toda la estructura genética. Para entender el tipo de daño que puede ocurrir, debemos conocer el concepto LED, que significa transferencia lineal de energía. Las radiaciones con alto LED, como las partículas alfa, los protones y los neutrones, liberan mucha energía en trayectorias cortas, mientras que las de bajo LED, como los rayos X, los rayos gamma o los electrones, dispersan la energía en áreas más amplias. Tenemos entonces los efectos de radiaciones de alto LED y los efectos de radiaciones de bajo LED. En las de alto LED se producen lesiones severas y concentradas. Su impacto directo en el ADN puede causar rupturas dobles de la hélice y pérdidas de bases nitrogenadas, además de enlaces cruzados entre hebras. Estos daños son difíciles de reparar y si la célula no logra hacerlo correctamente puede morir o desarrollar mutaciones graves. En cambio, las radiaciones de bajo LED generan daños más leves pero frecuentes. La mayor parte del daño ocurre de forma indirecta por medio de radicales libres. Esto puede causar oxidación de las bases, errores de apareamiento o formación de edímeros, alteraciones que suelen ser reparadas en los sistemas celulares de reparación genética. En resumen, las radiaciones de alto LED provocan daños complejos difíciles de corregir y con alto riesgo de pérdida de información genética, mientras que las de bajo LED producen daños más simples y dispersos que las células pueden reparar con mayor eficacia. Sin embargo, ambos tipos pueden tener consecuencias biológicas importantes y la exposición o la dosis son altas. Aquí entonces tenemos efectos biológicos del daño del ADN. Cuando el ADN no se repara correctamente pueden aparecer mutaciones, alteraciones cromosómicas o incluso la muerte celular. En los tejidos del cuerpo esto puede llevar
a pérdidas de función, enfermedades genéticas o el desarrollo de cáncer, dependiendo de la magnitud del daño. En conclusión, el ADN es el blanco más sensible y fundamental frente a la radiación. La gravedad del daño depende del tipo de radiación, su LED y capacidad de la célula para reparar el daño. Entender estos procesos es clave para proteger la salud frente a la radiación y aprovechar sus aplicaciones médicas de forma segura. Buenas tardes, estimados tutores y compañeros. Mi nombre es Juan Pablo Bolívar y en este video les voy a presentar el punto 7 de la tarea 3 de radiobiología y radioprotección. El síndrome de radiación aguda. Bueno, ¿qué es? El síndrome de radiación aguda representa la respuesta del organismo cuando recibe una cantidad masiva o excesiva de radiación en un poco tiempo. Imaginemos que nuestro cuerpo es una fábrica de células. Estas células constantemente se reproducen y se renuevan. Cuando llega una dosis alta de radiación, esta fábrica se daña, especialmente aquellas celulitas que trabajan más rápido, renovándose constantemente. ¿Por qué ocurre? La radiación ionizante tiene la capacidad de romper las moléculas fundamentales de nuestras células, principalmente el ADN. Cuando esto pasa en grandes cantidades y de forma súbita, las células pierden su capacidad de dividirse y reproducirse correctamente. Los tejidos más vulnerables son aquellos donde las células se multiplican constantemente. Ejemplo, la médula ósea que produce sangre y el revestimiento intestinal que se renueva cada día poco y la piel. Etapas. La evolución temporal es un patrón predecible. Lo interesante del síndrome es que sigue un patrón temporal característico en 4 etapas. La primera señal. Los que son los síntomas tempranos. Apenas ocurre la exposición del cuerpo a la radiación, el cuerpo reacciona inmediatamente. Aparecen náuseas, vómitos y un malestar general intenso. Es como si el organismo detectara que algo estuviera pasando y nos estaba avisando o activara sus alarmas. 2. El engaño y la mejora. Después de la exposición viene algo muy paradójico. La persona se siente mejor, los síntomas disminuyen y parece que todo está normal o que todo está mejorando. Pero esa es una falsa calma, una falsa alarma, porque internamente las células dañadas están comenzando a morir y los tejidos empiezan a fallar, aunque todavía no se manifieste externamente. La crisis real. Aquí es donde se revela la verdadera magnitud del daño, dependiendo de cuánta radiación estuvo expuesta la persona. El cuerpo puede colapsar de diferentes maneras, como por ejemplo, con dosis moderadamente altas, la médula ósea deja producir células sanguíneas. Sin glóbulos blancos, el cuerpo no tiene cómo defenderse. Sin plaquetas, cualquier herida puede sangrar sin control. Con dosis más altas, el intestino se desintegra. Su revestimiento muere y la persona no puede absorber nutrientes ni agua, llevando a una deshidratación catastrófica e infecciones masivas. Con dosis extremadamente altas, el sistema nervioso central colapsa, falla rápidamente, es tan devastador que la muerte ocurre en cuestión de horas o días. El desenlace. La historia puede terminar de dos formas. Si la dosis no fue excesivamente alta y se brinda atención médica intensiva, los tejidos pueden regenerarse muy lentamente, semanas, meses o años. Pero si el daño fue muy severo, lamentablemente no hay recuperación posible. La importancia de la práctica. La importancia de la práctica es entender ese síndrome como fundamental, porque nos enseña que la radiación no es algo que simplemente pasa y ya está. Sus efectos se desarrollan de manera y muy progresivamente, y puede ser muy predecible. Esto significa que un accidente radiológico, incluso si alguien parece estar bien inicialmente, necesita un buen monitoreo estricto, porque la verdadera crisis puede pasar más en más tiempo. Para nosotros como profesionales de la radiología, este conocimiento refuerza todo, todo lo que hemos visto hasta ahorita.
Sabemos que esto, pues que los protocolos son para cuidarnos a nosotros y a las personas que atendemos. Los protocolos de seguridad son un blindaje, un límite, una dosis, no son reglas arbitrarias. Muchas gracias, estimados tutores y compañeros. La dosimetría biológica es un método que se usa para cuantificar la exposición y evaluar las dosis tras una sospecha de sobreexposición a la radiación en los seres humanos, para medir también los riesgos de la salud a largo y a corto plazo. Este método se usa en diferentes análisis. El primero es cuando hay accidentes o exposiciones no controladas. Esto ocurre cuando una persona se expone accidentalmente a la radiación y no hay un registro confiable de la dosis que recibió. Un ejemplo puede ser cuando hay fallas en el dosímetro personal. También está la confirmación o complemento de la dosimetría física. En este caso sirve para verificar con exactitud los valores obtenidos con los dosímetros personales, especialmente en los trabajadores que son expuestos a radiación o en los pacientes que son sometidos por largos periodos de tiempo en tratamientos radiológicos. Otro uso es la evaluación de exposiciones prolongadas o pasadas. Algunos indicadores genéticos, como lo son las translocaciones estables, que son las anomalías cromosómicas, estas pueden permanecer en el cuerpo durante muchos años. Gracias a esto se puede estudiar la exposición incluso tiempo después del evento. Por último está la investigación y vigilancia radiológica. Esto se aplica para hacer seguimiento a los profesionales que trabajan con radiación o en las comunidades o personas que viven cerca a fuentes radiológicas. En conclusión, estos análisis permiten identificar y controlar los efectos de la radiación, protegiendo la salud de las personas que están expuestas.